Bueno, excelente. Eduardo, yo le quiero preguntar algo, aprovechando que usted está aquí con nosotros, que usted es un experto hablando a profundidad de este tema, y es sobre el intento del gobierno de Gustavo Petro de subir el precio de la CPM. Vamos a compartir en este momento a todos nuestros espectadores, que ya somos 300. Les pido que por favor dejen su like, se suscriban al canal, activen la campanita. Y aquí les muestro una noticia bastante importante. Fue publicada hace tan solo 2 días, el 5 de abril. Y dice así: se abre el camino para subir el precio de la CPM en Colombia. Hubo decisión con condiciones. La Asociación de Transportadores de Carga ATC dijo que aceptaría un aumento en el precio del diésel en el país durante este 2024. La Asociación de Transportadores de Carga dijo que aceptaría el aumento del precio en Colombia 2024. No obstante, planteó condiciones al gobierno. Se trata de una discusión que viene desde el año 2023 y que tiene en el trasfondo el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el FEPEC. Adscrito al Ministerio de Hacienda, se pensó para cubrir la diferencia del precio internacional de los combustibles. No obstante, en su momento más álgido, en 2023, llegó a un déficit superior a los 30 billones. Ante esto, el gobierno de Gustavo Petro inició una serie de aumentos de la gasolina que inició en 2024 con un precio promedio de 15.100 en Colombia. Sin embargo, durante el año pasado no se realizaron aumentos al diésel, ACPM. El promedio del diésel en el país es de 9.065 pesos. Gremios de transportadores alertaron, pese a las declaraciones del gobierno, que un aumento llevaría sobrecostos en su trabajo. Este viernes 5 de abril de 2024, la ATC informó que está dispuesta a respaldar el aumento de los precios de los combustibles, con las cuales yo, por ejemplo, personalmente estoy en desacuerdo. Ahorita vamos a hablar un poquito de este tema con Eduardo, pero advirtió que daría apoyo con condiciones, principalmente que haya un mecanismo público de compensación económica, que los camioneros no asumirán de manera directa estos sobrecostos. También el gremio de transportadores pidió que se garantice que no haya dilaciones o malas prácticas en los pagos de flete a los camioneros, garantizando los incrementos en estos pagos por insumos asociados a la operación en carretera de los camioneros. En una reciente entrevista a Noticias Caracol, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, aseguró que durante todo el año debería ser entre 2.000 y 3.000 por galón para atender el déficit del fondo, ¿no? Les voy a mostrar otra publicación que hace en este caso Ángela Vergara, si no estoy mal, congresista, y nos dice: como bancada del Partido Conservador expresamos nuestro rotundo rechazo al señor presidente Gustavo Petro por una eventual alza de la CPM. El efecto dominó a todas las cadenas de valor, generarían un desgaste para la economía y el bolsillo de los colombianos. Aquí muestran pues su rechazo abiertamente a esta iniciativa del gobierno de Gustavo Petro por subir el precio de la CPM en este caso. Y, por ejemplo, les tengo por aquí una intervención, si no estoy mal, pero confirmo, en el Congreso, bueno, en general en el Congreso, pero no sé en qué cámara exactamente, donde pues se le lanza un mensaje. Lo voy a colocar rápidamente para que todos lo escuchemos, relacionado a este tema. En vista del anuncio del incremento de la CPM realizado por el Gobierno Nacional, proyectamos un documento dirigido al presidente Gustavo Petro, donde la gran mayoría de senadores nos apoyaron, y que esta proposición nace de la Comisión Cuarta, donde expresamos la gran preocupación que tenemos con relación a un incremento de 9.300 pesos a 12.745, anunciado por el presidente de Ecopetrol, y que representaría cerca de 7.6 billones de pesos de los bolsillos de los colombianos. El choque del aumento de la CPM se daría en 3 vías. Elevaría los costos operacionales del transporte y de todas las actividades económicas que ofrecen bienes. Se golpearían los márgenes del sector productivo, restringiendo más la capacidad de ahorro e inversión nacionales, y subiría el precio de bienes y de pasaje de bus, un gasto que, dependiendo de la zona del país y del estrato, está ocupando entre el 25 y el 60% del ingreso. Señor presidente, el ingreso de la población y las ventas empresariales a la baja configuran un escenario inapropiado para aumentar el valor del galón de ACPM. Consideramos que el orden adecuado de las cosas es, primero, superar las vacas flacas, manteniendo incentivos que, como el de la CPM, contienen los efectos de la crisis, y al tiempo tener abiertos los canales de diálogo
con todas las fuerzas vivas afectados por el precio del diésel. Mil gracias, señor presidente. Bueno, a mí personalmente me genera bastante indignación ver cómo el gobierno de Gustavo Petro intenta escudarse en el cuento de que este subsidio no puede ir más, según dice un subsidio. Ya Eduardo nos hablará un poquito más sobre si esto realmente puede ser considerado o no un subsidio, pero de allí se intenta escudar para decir que hay un desfase, que necesitamos colocar las cuentas al día, pero el que tiene que pagar por ese ajuste no es la clase política, sino que realmente es el pueblo colombiano. Y en este caso, los camioneros han dicho, lo mismo pasado, por ejemplo, con los taxistas, que han puesto problema, pero que la solución es personal, ¿no? Como una especie de, se me viene a la mente Marx, ¿no? Que realmente cuando hay un problema, ellos intentan velar siempre por su clase. Entonces, los taxistas van a velar por solucionar el problema en ellos. Y, por ejemplo, lo decía Marx, el burgués va a intentar siempre buscar mantener su privilegio y así exactamente ayudándose de los demás burgueses y demás. En el caso, por ejemplo, con los camioneros, si los camioneros buscan es que el costo de la subida de la CPM no lo paguen ellos, sino que lo paguemos nosotros, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, no sé cómo ve usted el análisis, porque yo creo que realmente esto nos afecta a todos por igual, y creo yo que tanto camioneros, taxistas, y en general todo el país debería volcarse en contra de esta subida. Si esto pasara, por ejemplo, en Ecuador, estoy seguro que todos los indígenas allí saldrían. Pasó, en su momento pasó. En Chile exactamente lo mismo, pero ha pasado en Colombia con la gasolina corriente. No hicieron nada, no pasó absolutamente nada. Ahorita van por la CPM, que es peor, porque todo el transporte se mueve con eso. Pero bueno, le doy la palabra al experto en este caso, que es Eduardo, y quiero que me cuente todo su análisis que hace al respecto. Sí, pues varias cosas. Como usted bien lo decía, acaba de hablar de que hay un subsidio a los combustibles en Colombia, es echar una mentira, en mi opinión. Yo he hecho un montón de videos explicándolo ahí, que usted tiró la cuña de que vayan y me sigan, pues vayan y vean esos videos que he publicado sobre ese tema, tratando de hacerlo de la forma más pedagógica, porque es un tema súper técnico. Y claro, los que les interesa sacarnos el billete del bolsillo, pues se aprovechan de esa complejidad técnica para meternos el gol y para decirnos que usted no entiende. Realmente es muy fácil de entender. Y podemos hablar primero de la gasolina, ya que usted lo mencionó. Sí. Acá hay un hecho de clase, como usted lo planteó, y es que nos metieron un aumento a la gasolina enorme, ¿cierto? Al punto de que hoy en Colombia la gasolina es más cara que en Estados Unidos, ¿cierto? Y nos lo metieron porque los usuarios de gasolina en Colombia no están organizados, ¿cierto? No son pues un gremio, no tienen como los camioneros una organización que negocia con el gobierno directamente, sino que pues están muy disgregados. Es cada colombiano que tiene una moto y que sale a trabajar en ella, ese es el que la usa, ¿cierto? Y o el que tiene un carro, o el que tiene otra forma de transporte y demás. Esos son los que tienen gasolina, y por no estar organizados, por no poder pararse duro, por la dificultad, por lo difícil que fue organizar a esas personas, hicimos un par de movilizaciones, de marchas, etcétera, y por lo divididos que estaban los que sí eran gremios dentro de los afectados por la gasolina, ¿cierto? Usted ponía el ejemplo de los taxistas. Digamos, al gremio taxista en buena medida, pues lo torcieron con algo que al final resultó mentira, con algo muy parecido a lo que están pensando ahora, ¿no? Que es que van a tener un subsidio y al final no, y sí, no sé qué y tal, y pues a ellos que tienen una capacidad de movilización grande, pues los desmovilizaron con ese cuento. Entonces yo creo que eso con la gasolina, ¿cierto? Y con la gasolina también hay otra particularidad, y es que uno puede decir que ese argumento mentiroso del subsidio es un poco mejor, y me explico, digamos, es un poco más fácil para ellos meterlo. Colombia, digamos, hoy en día, por la negligencia de este gobierno y los anteriores, no es capaz de proveerse a sí mismo toda la gasolina que utiliza, ¿cierto? Pero sí es capaz de proveerse una buena parte de la gasolina que utiliza, ¿cierto? Y con ese argumento de que Colombia no puede producir toda la gasolina que consumen los carros, las motos y demás vehículos en Colombia, el gobierno dice, no, entonces la gasolina se tiene que vender al precio en el que se comercia en el comercio internacional, porque es que nosotros importamos una parte de la gasolina, entonces la gasolina tiene que valer este precio que nosotros pagamos. Eso no es así. Realmente, si Colombia pues, puede producir una parte que es la gran mayoría de la gasolina, pues lo lógico sería que se vendiera a ese precio, ¿cierto?
Esto no es una restricción de precios a una pobre empresa privada que está produciendo y que el Estado le impone un límite en lo que puede cobrar. No es así. En Colombia hay una sola empresa que produce petróleo, que es la base de la gasolina, y hay una sola empresa que convierte ese petróleo en gasolina, y hay una sola empresa que le vende a los distribuidores la gasolina, y esa empresa se llama Ecopetrol, y es una empresa del Estado, ¿cierto? Es una empresa cuyas ganancias se van en gran parte para el Estado y que con este gobierno esa proporción entre las ganancias que esa empresa, digamos, reinvierte en sí misma o pone a mover la que le da al Estado aumentó aún más. Este gobierno le está metiendo la mano en el bolsillo a través de la reforma tributaria de forma absurda a Ecopetrol. Entonces, esa platica que pagamos supuestamente por cumplir con ese precio internacional va directo a las arcas del Estado. Esto es un impuesto. En otras palabras, ¿cierto? Entonces, con ese cuento nos meten la idea de que necesitan vender la gasolina a ese precio cuando ellos la producen en Colombia, ¿cierto? Y producir lo que es un galón de gasolina puede valerle 3.000 pesos a esa empresa pública que lo produce, que es Ecopetrol, ¿cierto? Y sin embargo, dentro de la fórmula de la gasolina, le estamos pagando 9.000 pesos a esa empresa de Ecopetrol por el costo de esa gasolina. El resto de la plata que nos cuesta el galón, pues se va al resto de las etapas de la producción, digamos, no al productor. Y digamos, entonces, es una mentira cuando uno lo mira al detalle, pero tiene esa condición intermedia de que como hay una parte que se importa, entonces pueden echar el embuste de que es que necesita importarla y que no sé qué. Pero en el caso de la CPM, eso no es así, porque el 100% de la CPM que se consume en Colombia se produce en Colombia, en las refinerías de Cartagena y de Barrancabermeja, a partir del petróleo que sale de nuestra tierra, ¿cierto? Y también, como en el caso de la gasolina, lo produce la empresa pública Ecopetrol. Entonces, acá lo que necesita el gobierno es sacarle a la gente una plata del bolsillo. Esa cantidad, esos 7 billones que decía el senador Richard Fuelantala en la intervención que usted proyectó, se refieren únicamente a ese aumento inicial, pero es que el gobierno, así como hizo con la gasolina, aspira a duplicarle el precio a la CPM y a llenar las arcas del Estado con plata de la gente del común, ¿cierto? En el caso de la gasolina era con plata de los que más usan gasolina en Colombia, que son la clase media, la clase baja, estos millones y millones de personas que trabajan en una moto, ¿cierto? A las que les incrementaron ese precio y les sacaron un billete enorme del bolsillo. En el caso de la CPM ya no son solo esos, sino todos los colombianos, porque es que todo lo que consumimos los colombianos, cualquier producto que usted se imagine, nos llega a través de un camión que se mueve con ACPM, ¿cierto? Y todos los productos que sacan los productores colombianos para vender en otras partes se mueven en un camión que se mueve con ACPM, ¿cierto? Entonces acá el golpe va a ser mucho más grande, el frenón a la economía va a ser mucho más grande, la profundización de esa crisis económica determinada, como lo decía el senador Fuerantala, por una caída en el ahorro de las empresas y en el ahorro general, en el ahorro bruto nacional, ¿cierto? Que es lo que tiene frenado la economía y que no se resuelve dando subsidios, sino impulsando el ahorro con medidas como esta. Esto se va a hacer mucho más grave si llegan a subir la CPM, ¿cierto? Y el robo va a ser mucho más grande porque acá sí no hay ninguna justificación de que es que les toca importar una parte de la gasolina. Eso no va a ser así, o del combustible que sea. Y ese golpe nos va a pegar a todos y yo creo que sí va a ser una declaratoria de guerra a los colombianos. Si Gustavo Petro mañana dice que la CPM sube, Gustavo Petro le está declarando la guerra a los colombianos. Porque en este caso yo sí no creo que va a ser como en la gasolina, Santiago. Yo creo que, digamos, no conozco quién es esa ATC que dice que sí aceptarían una compensación. Yo conozco más o menos las organizaciones de camioneros en Colombia. Tengo contacto con algunas, sé que algunas son muy firmes, cada una tiene sus visiones, etcétera. Esta en particular no la identifico, no estoy seguro. Y yo dudo en general que cualquier camionero en Colombia, incluso después del tumbe que le hicieron a los taxistas, quiera aceptar que es que suban el ACPM y luego se inventen un supuesto programa para devolverles a ellos. Que además no tendría ningún sentido, porque por lo menos en el caso de los taxis, se supone que los taxis eran solamente una parte de los precios de gasolina, no todos. Y acá en los camiones, pues son una proporción mucho mayor de todo el ACPM, ¿cierto?
Eso es un engaño anticipado, esa posibilidad. No creo que ningún camionero lo acepte, y lo que sí creo es que estos camioneros no se van a quedar quietos y con toda razón van a salir a protestar en contra de esta medida. Bastaría simplemente con que dejaran sus camiones guardados, ¿cierto? Y con eso ya pararían la economía y la frenarían, ¿cierto? Pero creo que van a pasar a la ofensiva como debe ser, porque este golpe no se podría permitir, porque el negocio de ellos, lógicamente, sería un negocio a pérdidas con cualquier aumento que se haga a la CPM, pero además el golpe hacia los demás sería muy fuerte. Fíjense usted, el senador, yo he tenido la oportunidad de trabajar con el senador Fuenlantala en este tema y en otros, y él es un senador indígena, de Nariño. Y en esa carta Sí, en la que él recogió firmas, contra el alza de la CPM, esa carta fue firmada por senadores de todos los partidos, Santiago, incluido el Pacto Histórico. Pues si el gobierno de verdad está tan ávido de meterle la mano al bolsillo a la gente, pues lo que se va a encontrar es con una gran movilización en las calles que va a recoger sectores con los que el gobierno contaba. Y frente a esa presión popular que va a servir, que va a recibir, frente a ese verdadero pueblo constituyente que va a tener no a favor sino en contra, lo único que le queda como herramienta es lo que decíamos al principio, su capacidad de discurso. Entonces acá nos va a meter un cuento muy parecido al que metió Boric en Chile y al que ha metido otra de la supuesta izquierda latinoamericana en otras ocasiones, diciendo que es que los camioneros son una fuerza oscura que quiere frenar el desarrollo de Colombia, y yo ya veo por dónde va a coger la cosa. Él va a decir que esos camioneros no están sufriendo por un negocio que les dañaron, que no están defendiendo el bolsillo del resto de los colombianos, sino que es que se oponen a ese supuesto plan, que no ha avanzado en nada absolutamente, de poner trenes por toda Colombia. Ese va a ser el embuste que Gustavo Petro va a echar. No es que están en las calles, es porque no quieren que vengan los trenes, ¿cierto? Y porque son unos mafiosos y porque no sé qué. Pero acá lo que se va a ver realmente es una lucha del pueblo contra Petro, si él se atreve a declararle la guerra al pueblo con una subida en la CPM, porque eso es lo que sería. Acá no va a quedar títere con cabeza. Yo creo que tendrá esa herramienta de su discurso y se pondrá bastante a prueba esa capacidad que él tiene de movilizar, de desmovilizar y de apaciguar las aguas por su figura supuestamente progresista y demás. Pero yo creo que habría en las calles de Colombia una batalla, digamos, para alquilar balcón entre el pueblo y entre un presidente que quiere meterle la mano al bolsillo a ese pueblo. ¿Qué le iba a decir yo? Yo recuerdo en redes sociales que usted en reiteradas ocasiones se reunió con varios de estos camioneros y varias personas que están decididamente en contra de todo esto. Así, a mí también me generaba bastante choque leer ese artículo donde decía que esa tal ACT se iban a reunir, iban a aceptar, digamos, el aumento de la gasolina, porque yo también sé de momento que uno de los primeros que han amenazado a Gustavo Petro en decirle, si usted pretende subirle el precio a la CPM, nos tendrán en las calles. No se me olvida, de hecho yo hice un video aquí también donde se me olvida el nombre de este directivo de los camioneros. Henry Cárdenas puede ser, que ha sido muy... Sí, muy crítico con eso. Fue uno de los primeros que amenazó, que dijo que no iba a permitir algo de ese estilo. Usted que los conoce, sabe si ellos realmente están con la causa y no se van a dejar comprar, como yo realmente lo he podido ver en otros lados, donde, como usted lo decía, ¿no? Con el cuentico de que van a hacer una tasa diferencial, porque esa es la palabra que utilizan, ¿no? A mí me interesa que no se vendan, que estén con nosotros. Y yo aquí también los voy a promover y voy a incentivar a las calles. Y tengo entendido que usted ha estado con ellos, se ha reunido con varios, ha hecho varias asambleas con ellos y demás, ¿no? Yo creo que, a ver, uno nunca puede tener la garantía de que otro no se va a vender, incluso de claro. Uno mismo es difícil a veces ponerlo, sí, pero pues la de otro es muy jodida. Pero yo sí veo a un sector muy pugnaz frente al gobierno, muy claro en el componente técnico de esto. Es un sector que no se ha dejado embaucar por ese cuento del subsidio y de no sé qué, ¿cierto? No se han dejado meter la idea es que el resto y los pobres de Colombia lo están financiando a ellos, que es el otro discurso de Petro, ¿no? Eso. Es que la pobre gente está financiando a los malvados y multimillonarios camioneros, que es paja también. No se han dejado meter en ese tema. Han tenido, pues incluso hay que decirlo, los recursos suficientes para encontrar la verdad, digamos, detrás de esta mentira
y detrás de ese desorden técnico y de esa profundidad técnica que requiere este tema. Y yo creo que ellos iban a luchar, yo creo que ellos iban a estar de pie. Hubo por lo menos un sector de ellos que estuvo en la movilización pasada general contra el gobierno, que sé que va a estar en la del 21, como también van a estarlo las asociaciones de médicos, algunas de las de pacientes, algunas de las de científicos, de las de enfermeros, etcétera, van a movilizarse el próximo 21. Yo le cuento, Santiago, yo también voy a marchar ese 21, voy a marchar. Bueno, No, excelente. no de pronto como escuché por ahí alguno de los promotores que decía que era en defensa de la Constitución del 91. Yo no soy defensor de la Constitución del 91. Me parece que es el pacto de élites y el pacto A para mí me pasa imponernos igual. los intereses internacionales en Colombia, ¿cierto? Yo no soy defensor de eso, ¿cierto? Yo lo que me opongo es a que así como hicieron un circo en el 91 para profundizar la dominación de este país, pues nos vuelvan a montar otro ahora. Y con ese criterio y acompañando sectores como estos de la salud y como estos de los camioneros, estaré también marchando el 21 y ahí me verán en la calle. Y yo creo que los camioneros en adelante, más allá de esta movilización, sí van a protestar. Creo que ellos es difícil dividirlos. Creo que si pueden cometer un pecado digamos, o una novatada o un error en su lucha, sería el error de confiar en otros sectores que ellos creen que están en contra de Gustavo Petro, ¿cierto? En general, y que creen que por estarlo en general van a estar en contra de Gustavo Petro también en esto en particular. Y yo estoy seguro de que cuando esa lucha sea una lucha solo de ellos, digamos, cuando no sea una marcha general contra Petro, pues va a haber bastantes sectores de la economía u otros gremios que no los van a acompañar, ¿cierto? Y si ellos se vuelven dependientes del apoyo de estos otros sectores, pues hay un riesgo ahí de que si algo pueda salir mal, digamos. Pero de resto, si ellos logran garantizar, como han garantizado hasta el momento, esa independencia y esa capacidad de moverse por sus temas propios, yo creo que, como dije, esa lucha va a ser digna de alquilar balcón porque pues, Gustavo Petro le va a declarar la guerra a la gente en Colombia. Y esa batalla la van a encaminar a encabezar los transportadores de carga, pero va a haber mucha gente detrás también en los afectados y se va a ver entonces quién es el que lleva la batuta en Colombia, si el gobierno o el pueblo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos aquí en este espacio. Abiertas están las puertas de este canal para usted. Cuando quiera venir aquí, bienvenido. Y le quiero recomendar a las más de 300 personas que nos están viendo en este momento que por favor sigan al canal de Otra Pregunta Amigo, que lo sigan en todas sus redes sociales. Realmente tiene muchísimo contenido de valor que nos enriquece y yo aprendo muchísimo de él. Eduardo, gracias. Y no sé si quieres decir algo más antes de ir cerrando. No, hermano, un abrazo a su audiencia y pues bueno, ahí nos seguiremos viendo. Gracias por la Bueno. invitación y por recibirme siempre. Bueno, si quieres te quedas aquí y ya hablamos por fuera de cámara, todo bien. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.